Bueno, buenos días, Carla, José Fernando, ya más aplicados, faltan un montón, bueno, faltan 5 más por lo menos, no sé dónde andan, pero bueno. Miren, lo que vamos a ver hoy es el programa Ripka. Ripka significa pececito en ruso y está escrito por este, creo que es un húngaro, me parece. Bueno, no sé. El caso es que es uno de los programas, Ripcast fue uno de los programas más interesantes que surgieron a principios del siglo XXI, pero eventualmente se armó una polémica que terminó muy mal en muchos sentidos. Ripka es un producto, es un software creado por Vasik Raklich, un maestro internacional, el cual creo que hizo un posgrado en el MIT, en cómputo, así que es un tipo que de computación sabe bastante y además maestro internacional, quiere decir que es un jugador fuerte, realmente fuerte, ¿no? No es gran maestro, pero bueno, de todas maneras, eso no significa que no juegue bien. El trabajo que hizo fue apoyado por el gran maestro Larry Kaufman. Larry Kaufman es un gran maestro que en su época de jugador activo probablemente pudo haber sido gran maestro desde ese entonces, pero por algún motivo no le dieron el título nunca o no conseguía llegar a lo que le pedían, y eventualmente se hizo gran maestro en el campeonato mundial ya de seniors, que no sé si lo ganó o quedó entre los 3 primeros. El caso es que eventualmente le dieron el título de gran maestro y hay un libro sobre él, se los puedo mandar, es como de sus anécdotas y a mí me lo compré, me parecía que valía más la pena, pero bueno, en fin, ahí también después de que lo compré lo vi ya pirata, así que en todo caso, pues el libro es interesante lo que dice, lo que menciona, ha ayudado a muchos programadores a desarrollar programas de ajedrez, porque pues de ajedrez el hombre sabe. El hijo de Larry Kaufman también es jugador de ajedrez, es maestro internacional, me parece. Yo sí, creo que es maestro internacional. Y bueno, pues así pasa, ¿no? Cuando se tiene familiares que juegan al ajedrez, normalmente hay quien lo sigue, ¿no? Bueno, las responsable de las pruebas del programa era la gran maestra femenil y maestro internacional en el mundo del ajedrez entre hombres, y Weta Raglich, que viene a ser la esposa de Basic, el que creó el programa. El libro de aperturas lo hizo un hombre que se llama Jerome Nomen, que trabajó con la gente de Rebel en algún momento, pero bueno, Rebel ya dejó de ser una empresa que se dedica a hacer programas de ajedrez. Y el libro de aperturas es este libro que las computadoras consultan para hacer las mejores jugadas ya conocidas, ¿no? Hay varias gentes, están Dag Nielsen, Keith Duckett y Nick Carlin, que son los que hicieron ese libro de aperturas. El libro de aperturas básicamente es un árbol de variantes donde se tiene ya valoración de cuáles son las mejores jugadas, entonces la computadora no tiene que pensar ni calcular nada, simplemente se va como a su tabla, a su diccionario y elige las mejores jugadas. El operador principal del sistema era Hans van der Sigden y apoyado Lucas Simiotti. Y había, no sé si todavía están las páginas web de Félix y Christopher Kling. Y bueno, pues es como podrán ver, un programa ajedrez tiene 10 personas alrededor de él para que juegue, ¿no? O sea, es decir, se puede hacer un trabajo individual, pero obviamente con otros programadores y demás se puede mejorar mucho más rápido, ¿no? Bueno, Raglich comenzó el desarrollo de Ripka por el año 2003 y trabajó de tiempo completo en el software para el 2005, ¿no? La aparición de Free Ripka 1, que era una primera versión gratuita, y la primera versión comercial, Ripka 1, fue la sensación, pues de pronto el programa dominó el panorama por un amplísimo margen. Eso significaba que en los torneos de las computadoras, Ripka empezó a ganarle a todo mundo, ¿no? Y pues eso quiere decir que este Radcliffe había encontrado algún mecanismo, algún método para jugar mejor que los demás, ¿no? Entonces era la sensación. Y entonces salió Ripka, la versión comercial Ripka 1. Ripka comenzó a desarrollarse con más ayuda de expertos como Kaufman, ¿no? Quien empezó a trabajar con la versión 3. Después apoyó la versión 4 y la llamada Deep Ripka. Deep Ripka era una versión que funcionaba con varios procesadores en paralelo, ¿no? Así como hoy en día tenemos
muchos núcleos en el procesador, bueno, pues Ripka sacaba provecho de esos núcleos en la versión 4 y se lanzó en el 2010. El programa podía usar el protocolo de comunicación UCI, que ya les mencioné. Uno de los problemas de los programadores que hacen programas de ajedrez es que pues tienen que hacer la interfaz gráfica, ¿no? Poner las piezas, el tablero, los movimientos, la animación de cómo se mueven las piezas y demás. Bueno, pues a alguien se le ocurrió que mejor hacer un programa genérico que tuviese el tablero electrónico de ajedrez, que se pudiesen mover las piezas, que hiciera todo lo que se hace la parte gráfica y a través de un protocolo de comunicación que se llama Universal Chess Interface, que es UCI, se podía eh, comunicar con el programa y mandar las jugadas a la interfaz gráfica o al programa para que analizara y contestara, ¿no? Entonces, de esa manera los programadores se podían dedicar básicamente al programa, o sea, a mejorar el programa sin tener que andarse preocupando por la interfaz, ¿no? Todo a través del protocolo de comunicación, ¿no? Este protocolo está en prácticamente ya algunas interfaces como Aquarium y ChessBase, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo un programa en ChessBase, yo puedo usar el protocolo que es público y gratuito y lo que puedo hacer es comunicarme a través del protocolo con la interfaz gráfica y hacer que mi programa juegue en una interfaz muy profesional como la de ChessBase o la de Aquarium o alguna otra, ¿no? Hay otra que se llama Arena, en fin, hay varias, ¿no? De acuerdo con el doctor Soren Ries, Ripka 1 sobrepasó a programas ya tradicionalmente fuertes como Hierx, Fritz, Junior, Shader, que no hemos hablado de ellos, pero eran los programas que estaban de moda. Y para el 2006 ya Ripka se consolidaba como el mejor programa de ajedrez y se empezó a vender comercialmente. Por ejemplo, con la ayuda de los expertos que ya mencioné, se trabajó en la versión 3 de Ripka que fácilmente se consideró 100 puntos por encima de la versión 2. Ripka 2, déjenme ver si se convirtió en freeware, es decir, ya era gratuito y fue licenciado, o sea, tenía una licencia gratuita que puso el propio Rajlich. En ese momento las versiones 1 y 2 de Ripka eran más fuertes que cualquier programa rival, más fuerte que Hiark, más fuerte que Shader, que eran programas fuertes. Bueno, Ripka 3, bueno, Ripka 1 y 2, las dos gratuitas, eran mejores que las comerciales de los otros programadores. Hay que decir que Ripka 3 se convirtió en el líder del ajedrez por computadora y podía ya luchar contra los seres humanos. De hecho, por ahí tengo la impresión que Kasparov comentó que Ripka sí entendía de ajedrez, ¿no? Decía, a diferencia de otros programas que parecía que jugaban más mecánicamente, parece ser que Ripka sí, según Kasparov, sí entendía muchas cosas de ajedrez, ¿no? Y entonces, obviamente, Ripka 3 empezó a ganarle a los jugadores humanos, e incluso hablando de grandes maestros. Y bueno, en realidad no hay de qué preocuparse ni de qué alarmarse que una máquina le gane a los seres humanos, ¿no? Tenemos máquinas que pueden cargar pesos que los seres humanos no pueden cargar, tenemos máquinas que trabajan con materiales que los seres humanos simplemente no pueden usar libremente, en fin, pues que un programa juegue al ajedrez, pues sí, pone un poco en tela de juicio la inteligencia humana y nos pega un poco en el ego natural de los seres humanos, ¿no? Que a nadie le gusta pensar que uno no es inteligente, pero vamos, los programas al final de cuentas demuestran que el tema es atacable por las computadoras, que los conceptos se pueden pasar a código y obviamente eso no quiere decir que seamos mejores o peores, ¿no? Ahora tenemos la ayuda de estos programas que juegan como los grandes maestros y ayudan a prepararlos, ¿no? Nos ayudan a prepararnos para las partidas, ¿no? De hecho, gracias a los programas, antes las partidas se jugaban 2 horas y media para 40 jugadas, 1 hora para las siguientes 16 jugadas cada jugador, es decir, una partida podía durar muchas horas. Con la entrada de los programas que ya jugaban muy bien, lo que terminó pasando fue que las partidas se jugaran a 2 horas para 40 jugadas, 1 hora para las siguientes 20 y media hora para terminar. Es decir, no había partidas aplazadas que se continuaban otro día, porque ya con las computadoras se pueden analizar mucho más y entonces ya de quién es el triunfo del jugador o de la máquina, ¿no? Entonces se han eliminado
el esquema de las partidas suspendidas, ¿no? Que después de 5 horas o de 4 horas se aplazaba la partida en una posición y se continuaba al día siguiente, ¿no? Bueno, el caso está que Ripka logró también que otros programadores, ¿no? Mejoraran su software, ¿no? De acuerdo con Dan Corbett, un programador estadounidense y experto en ajedrez por computadora, la más grande contribución de Ripka fue la idea de que tenemos que probar nuestras ideas con miles de partidas para cuantificar el resultado. Y ahora esto es copiado literalmente por cada uno de los autores de los fuertes programas de ajedrez. Es decir, para poder saber si un programa juega bien, ¿sí? Hay que hacer miles y miles de partidas, ¿no? Hoy en día, fíjense que también eso es interesante, lo he mencionado creo que por acá también, los primeros programas de ajedrez se jugaban en salones, en hoteles, en los hoteles gringos que hay salones muy, muy grandes, y ahí se rentaba algún salón de algún hotel importante y ahí se organizaban los torneos de computadoras, ¿no? Y entonces se llevaban las computadoras o se tenía acceso a través de modems para conectarse a los mainframes si era una computadora como la Cray o una cosa así que no se puede llevar a cualquier parte, ¿no? Que está fija en un sitio. Y los programadores eran los que hacían las jugadas en en el tablero, pues, ¿no? Y alimentaban las jugadas a sus programas, ¿no? Hoy en día eso ya no ocurre. Hoy en día los programas corren en un servidor y pueden jugar miles de partidas por semana, ¿no? Y entonces juegan a diferentes ritmos, a 5 minutos, a 15 minutos, a 2 horas, y nadie las ve. O sea, los programas juegan automáticamente y después se ve los resultados, ¿no? Y de ahí se ven las partidas más interesantes. Pero ya no es como antes, ¿no? Entonces, es claro que una de las grandes contribuciones de Ripka fue probar las ideas del programa con miles de partidas, ¿no? Para saber qué tan bien o qué tan mal iban, ¿no? Y bueno, Ripka mantuvo su supremacía, fue el mejor programa sin duda, ¿eh? Pero sin duda, por unos 5 años en la lista de rating, porque también hay una lista de Elo para los módulos de ajedrez. Su porcentaje de triunfo en los torneos llegaba al 90%, lo cual es gigantesco, ¿no? El equipo de desarrollo avanzó en una idea muy interesante. Se inventó un clúster que es propiedad de Lucas Simiotti, un médico alemán que, como ya se mencionó, era miembro del equipo de Ripka, que puso 300 procesadores para jugar de modo paralelizable, haciendo que el software fuese literalmente imbatible. Pero una de las críticas a los programas de ajedrez era su extraña manera de jugar, haciendo en muchas ocasiones jugadas que parecían que no tenían sentido. Muchas veces uno ve el módulo y analiza jugadas que dice, pero ¿por qué está pensando en esta? ¿Qué está viendo que yo no veo, no? Pero fue Ripka quien de pronto mostró que un programa podía jugar con inventiva, con ingenio. Y para ello hay muchas partidas, ¿no? Hay una partida entre Ripka y Scheder de Pamplona 2009 en un campeonato mundial de esos, donde Ripka en 28 jugadas dispone de Scheder, pero de una manera impresionante, ¿no? Entonces, obviamente, no la voy a poner, ¿no? Pero es una partida donde, donde la máquina sacrifica piezas, hace lo que casi ningún programa hacía, ¿no? La mayoría de los programas siempre se criticó que los primeros programas de ajedrez eran muy materialistas, ¿no? Se comían todo lo que les daba. Si les ponías un peón, se lo comían. Le ponías una pieza, le ponías una pieza, se la comía. Y muchas veces no calculaban más lejos, ¿no? Ripka ya era un programa mucho más avanzado en el sentido que ya entendía a veces la diferencia entre la ventaja posicional o la ventaja material, ¿no? Y a veces incluso sacrificaba material para llegar a ventajas posicionales donde el rival tenía muy pocos espacios para jugar, ¿no? Entonces, también hubo otra partida del 2009 que fue la primera victoria de Ripka sobre Deep Sing, es otro programa, que era como ver a Petrosian jugando con esteroides. Ustedes no saben quién es Petrosian, pero Petrosian fue campeón del mundo y era un experto en la profilaxis, es decir, en el juego de que antes de que me ataques yo ya me estoy defendiendo, ¿no? Esa es la profilaxis. Y era como ver a Petrosian, de acuerdo a los comentarios de los que estuvieron ahí, era ver a Petrosian jugando, pero con esteroides, ¿no? O sea, una ultradefensa, una superprofilaxis, y la segunda parte de esa partida es algo que nunca se había visto en el ajedrez humano. Es de locura desde el punto de vista humano, porque Ripka sacrifica 2 peones y permite a las negras hacerse de un fuerte centro.
aparentemente no hay compensación. Entonces, nadie entendía cómo puede ser que Ripka valore que esa posición era buena para la máquina, ¿no? Y ese programa Ripka, corriendo en 8 núcleos, era Deep Ripka 4 o 5, no me acuerdo, juzgó la posición como ligeramente ventajosa por prácticamente toda la partida, es decir, casi toda la partida la máquina consideraba que tenía ventaja y además intentaba complicarla cada vez más. Llegaron precisamente las complicaciones y cuando otros programas pensaban que DeepSync estaba mucho mejor, Ripka vio correctamente que estaba en una posición ganada. De acuerdo a Ripka, eh, la jugada 37 de las negras es muy mala y con otra jugada que es caballo B4, pues lo habría hecho mucho mejor, ¿no? Y hubiera apenas tenido ventaja de punto 48, o sea, menos de un peón, la mitad de un peón, a una profundidad de 22 plis. Habíamos dicho que los plis son exactamente la cantidad de medias jugadas, es decir, 22 plis viene a ser como 11 jugadas adelante o 22 movimientos. Pues que 11 jugadas es la cuarta parte de una partida, ¿no? Entonces, para que vean cómo analiza, ¿no? En el documento que les puedo mandar, que les voy a mandar, está las partidas por si quieren verlas, ¿no? Bueno, finalmente hay otra partida brillante, pero ahora jugando en el clúster de Ripka, que tenía 260 núcleos, y derrota al programa Johnny, el cual corre para en este encuentro una super máquina con 800 núcleos Intel i7 localizados en la Universidad de Bayreuth. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, ya se estaban usando supercomputadoras para jugar al ajedrez, ¿no? Y tener 800 núcleos a tu disposición, pues es una verdadera locura, ¿no? Y Ripka tenía un clúster de 260 núcleos. Ripka tenía un clúster armado a mano, es decir, con computadoras, bueno, caseras, pues, ¿no? Y con algún programa que paraleliza y qué sé yo. Pero el clúster de Ripka era precisamente un clúster de muchas máquinas, mientras que Johnny jugaba en una super máquina que tenía 800 núcleos Intel, ¿no? Que también, pues obviamente son procesadores que están en las computadoras caseras, pero tenía 800, ¿no? La partida es muy interesante, también aquí está, ¿no? Y bueno, finalmente, la última edición pública de Ripka, la 4.1, estaba a 300 puntos por encima de cualquiera de los otros programas del 2005. Es decir, Ripka le podía ganar en el 90% de las veces a cualquiera de los programas que estuviesen en el ambiente, ¿no? Y, y el nivel de software era tan fuerte como los mejores ajedrecistas de ese momento. Sin embargo, las cosas cambiaron notablemente para Ripka, porque a principios del 2011, 16 programadores de ajedrez, los cuales estaban en competencia directa con Ripka, firmaron una carta en donde se aseguraba que Rachlich, el autor de Ripka, había copiado código de otro programa, particularmente el código de Fruit. Fruit significa fruta, pues, en inglés, que es un fuerte programa de código abierta creado por un francés que se llama Fabien Letusey y que fue liberado en junio del 2005. Unos meses antes de que apareciera Ripka 1, beta, este, eh, fue liberado el programa de Fruit, es decir, se tenía acceso al código fuente, y eso apareció 6 meses antes de que apareciera Ripka 1, ¿no? En versión beta. En la carta se pedía a la ICGA, que es la International Computer Game Association, que es la, digamos, una asociación internacional de juegos, no solamente de ajedrez, ¿no? Que incluso tiene una revista académica, que investigara las acusaciones y que ya implícitamente considerando culpable al autor del software, se le tomaran acciones punitivas a partir de que Rachlich había violado la regla del Campeonato Mundial de Computadoras. Eh, Se supone que cuando uno juega eh, campeonatos mundiales de computadora, uno firma como programador una carta diciendo que todo el código que se usa es código del autor. Si por alguna razón uno usa código de otros, uno tiene que aclararlo, ¿no? No hay castigo por usar código de otros, pero hay que decirlo. Y Rachlich, siempre que participó, dijo que todo el código era de él. Ahora, entonces, se hizo una carta para tratar de eliminar a Ripka, realmente, porque varios programadores decían que Ripka estaba usando el código abierto de Fabien Letusey y que lo había mejorado, ¿no? Pero esta carta apareció 5 años después
de que supuestamente se habían realizado estas violaciones al reglamento y en donde 4 de esas veces Ripka había sido el ganador. La ICGA, la International Computer Game Association, formó un comité de 34 expertos, algunos de renombre en el campo del ajedrez computarizado para que hiciese la investigación. De esos 34 miembros, 7 tomaron una parte activa en la discusión del caso. 3 de los expertos declararon en un reporte que Ripka 1.0 era un plagio de muchas partes de Fruit. Ninguna de las versiones que jugaron los campeonatos fueron analizadas, aunque la versión 2.32a fue examinada con un laborioso proceso de ingeniería en reversa, es decir, tomando el código ejecutable y convirtiéndolo a código fuente, aunque todo esto con limitaciones. Es decir, Radcliffe no les dio el código a los quejosos para que lo deshicieran, ¿no? Sino que les dijo, pues ahí está el programa, hagan lo que quieran, demuestren lo que ustedes están diciendo. Acuérdense que en las leyes, por lo menos en las leyes, uno es inocente hasta que se muestra lo culpable, ¿no? No sé si aquí cuando acusan a alguien de algún, no sé, de lavado de dinero, alguna cosa así, se escucha frecuentemente que el acusado dice, bueno, voy a pedir licencia o voy a hacer X cosa para preparar mi caso y buscar las pruebas para defenderme. No, pues no se tiene que defender. El que tiene que buscar las pruebas acusatorias es el que acusa debe probar. El que se defiende no tiene que hacer nada, realmente. Si yo soy inocente de algo que me acusan, yo no tengo nada. ¿Qué pruebas tengo que buscar para defenderme de las acusaciones? No, ellos tienen que demostrar, por ejemplo, si a mí me acusaran de que yo estuve en un crimen el día 24 de marzo, ¿no? Yo no tengo que probar que el 24 de marzo no estuve ahí. No, ellos tienen que probar que yo sí estuve en la escena del crimen. Es así como funcionan las leyes, ¿no? Entonces, en este caso, como no existe el código fuente para revisarlo, se tuvo que hacer un proceso de ingeniería en reversa, es decir, poner el código en la máquina y con un programa irlo trazando y ver el programa que se alegaba que era de donde habían copiado el sistema, ver si era el mismo código, ¿no? Y de acuerdo al reporte de Ripka 1.beta, era un plagio de muchas partes de Fruit, eso dicen. Pero toda esta ingeniería en reversa siempre tiene sus limitaciones, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Porque eso se parece un poco como un licuado, ¿no? O sea, quiero hacer un licuado con plátano y bueno, pues pongo leche, pongo el plátano y lo revuelvo todo en una licuadora y no puedo después deshacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se compila un programa, pues se pierde mucha información al respecto y no se puede regresar a la parte anterior, ¿no? Pero bueno, y lo que ocurrió es que Ed Schroeder, que es el creador de Rebel, del cual hablamos la vez pasada, que en su momento era uno de los programas más fuertes del mundo, estuvo en el comité de investigación del caso Ripka. Pero este hombre, Ed Schroeder, que tengo la impresión que es un tipo muy disciplinado en el trabajo, hizo su propia investigación en donde indicaba algunas cosas interesantes. Que en su investigación de 3 meses dice que Ripka es un programa totalmente diferente a Fruit. Y aquí algunos de sus comentarios para que vean. De acuerdo a las reglas de la ICGA, para los campeonatos del mundo por computadoras, la regla 2 indica que cada programa debe ser un trabajo original de los desarrolladores que entran en la competencia. Los equipos de programación cuyo código sea un derivado de otro programa de ajedrez debe mencionar el nombre de los otros autores o la fuente de dicho código en la forma de inscripción. Es decir, esa es la regla de la ICGA. Se vale usar código de otros, pero hay que decir que se usó. Pero, ¿qué pasó con Ripka? Poniéndolo en pocas palabras, la falta de una oposición decente durante los 5 o 6 años de la campaña anti-Ripka en diversos foros de ajedrez por computadora, ¿sí? Empezó a salirse de control y en el año 2009, Zach Wagner, un competidor de Ripka, acusó a Vasik Rajlich del plagio del trabajo de Fabien Letusey, autor de Fruit, y según Wagner, cada término en la evaluación de Ripka 1, excepto por la tabla de desbalance material que aparece en Fruit, son idénticas. Si todos quieren considerar eso como original, entonces el ajedrez por computadora está muerto, dijo Zach Wagner. Pero Schroeder dijo, si esto es cierto, entonces mi programa Rebel tiene más conocimiento de ajedrez que Fruit,
con la lógica de Zach Weather en mente, yo podría acusar a los autores de Fried, Ripka, Fritz, etcétera, de haber plagiado mi trabajo. Pero esto no tiene sentido porque hasta donde entiendo no hay derechos de autor al conocimiento de ajedrez. Y para colmo, el autor de Rebel indica que quienes hacen la acusación contra Vasik Rajlish se olvidan que algo pasó en los años 1990, donde gracias a Internet hubo la posibilidad de ver mucho código fuente, lo que hizo que hubiese una explosión en el conocimiento. Es perfectamente legal estudiar el código que está libremente disponible en Internet, leerlo como se lee, por ejemplo, un libro de ajedrez, y tomar las ideas que se consideren interesantes. Y Fruit 2.1 cae en esta categoría. O sea, el chisme estaba buenísimo. Una de las críticas básicamente era que los que acusaban a Rajlish, pues finalmente eran competidores, ¿no? ¿Y quién puede ser juez y parte? Entonces, está bien, yo te acuso de que tú estás haciendo trampa, pero yo soy del comité que voy a sentenciar si está haciendo trampa. Pues no se puede ser juez y parte, ¿no? Bueno, Schroeder saca algunas conclusiones importantes. Si se tiene un motor de ajedrez que está a 150 puntos Elo por encima de los demás, lo que usted tiene es un programa original. Es decir, no se puede tener una copia de otro programa cuando se tiene una ventaja de prácticamente ganar el 60% de las partidas, ¿no? Frente a los demás programas. Si le añade a su motor otros 250 puntos Elo, entonces su programa es único. Ripka era un programa único, era el mejor programa sin duda, ¿no? Por ahí está Ripka 4, yo lo tengo, si lo quieren se los puedo pasar. Ya es un programa que no siguió desarrollándose, aunque después les platico qué pasó con Vasik Rajlish y compañía, ¿no? Bueno, la cantidad incontable de clones que han sido atrapados casi instantáneamente en los torneos de máquinas muestran que dejan trazos evidentes de lo que copian. Y en el caso de Ripka, tardaron 4 a 5 años en el doloroso proceso de ingeniería en reversa que debieron haber hecho los investigadores. Es decir, ha habido muchos clones de otros programas que le han cambiado el nombre. Unos cubanos, creo, le cambiaron el nombre a un programa comercial y lo inscribieron en ese torneo y los cacharon luego, ¿no? Así pues, para Schroeder no hay copia de código alguno. Ripka es un programa original, ¿sí? Pero también habría que reconocer algunas cosas sobre Vasik Rajlish. Desde el inicio de Ripka 1.0 beta hasta principios del año 2011, el consenso general de toda la comunidad del ajedrez por computadora es que el programa Ripka era un programa original, aunque indudablemente había aprendido de los programas de código abierto que existían en el 2005, Fruit y Crafty. Rajlish mismo concede desde su introducción en el mundo del ajedrez por computadora el haber estudiado con mucho cuidado el código de Fruit. En una entrevista del 2005, poco después de que saliera a la luz pública Ripka 1.0 beta, Rajlish reconoce el crédito de Fruit en su programa y de hecho se puede añadir que cuando se publicó el código de Fruit 2.1, muchos motores de ajedrez brincaron de nivel aceleradamente. Fritz, Zappa, Hierz y Liszt, entre otros, de pronto también empezaron a jugar mucho mejor. Entonces, de alguna manera, Fruit fue probablemente el creador de toda esta corriente de programas que empezaban a jugar muy bien. Rajlish dice que sobre el trabajo de Fruit, de Fabián Letoussey, dice, no quiero ponerme demasiado específico sobre cuáles ideas de Fruit son las verdaderamente útiles, pero estas caen en dos categorías. Trucos muy específicos, la mayoría relacionada a las búsquedas, y dos, la filosofía del motor y en particular de las búsquedas. Fruit no podía ser más útil en estas dos dimensiones. Fabián es un buen ingeniero y también tiene una concepción simple y muy clara de cómo deben de comportarse estas búsquedas. Finalmente, Ripka 1.0 beta en su archivo de README, que muchos programas traen, le da el crédito a Fruit y le da gracias especialmente con estas palabras. Para Fruit, quien cambió un número de mitos en el ajedrez, demostrando muchas ideas interesantes. Pero si todo eso no fuese suficientemente claro, se define plagio cuando no se da crédito a las fuentes usadas, lo cual nunca ocurrió en el caso de Ripka. Una de las quejas fue que Ripka en los torneos nunca aclaró este asunto, pero estaba aclarado en su programa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Bueno, lo curioso es que Vasik Rajlish, que ganó varias veces el Campeonato Mundial de Computadoras, fue despojado de los títulos que ganó en los torneos de la ICGA y se le pidió al acusado que regresara todos los premios en metálico que hubiese recibido. Lo simpático de esto es que jamás hubo premios en dinero en todos los eventos. Así que mismo Rajlish decía, bueno, no sé qué quieren que le regrese, qué dinero, si nunca hubo, ¿no? Bueno, sin embargo,
habría que decir que la historia no termina aquí. Miguel Vallicora, George Speight y Soren Ries demostraron la oposición sobre la manera en cómo se investigó el caso Ripka. Y fue hasta que Ed Schroeder, que el autor de Rebel, que entró en la escena con su propia investigación, se intentó limpiar el nombre de Basil Rachlich y su programa Ripka. Pero la verdad es que ya el daño estaba hecho y Ripka, después de su versión 4.1, desapareció literalmente del mundo comercial de los motores de ajedrez. A pesar de esto, la última versión se vendió mucho mejor que las anteriores, gracias, entre comillas lo diría, al escándalo que por alguna razón este, provocó que la gente dijera, este es el programa, dicen que hace trampa, pues ahora lo quiero comprar, ¿no? Y Ripka dejó de desarrollarse, ¿no? Pero hoy se sabe que Ripka desapareció como producto comercialmente, pero Chess Base lo puso en la versión de Fritz, la número 15, la versión 15 de Fritz, que es el programa que sacó la gente de Chess Base, de la empresa Chess Base, y al Ripka, que quién sabe qué número será, lo rebautizaron como Fritz número 15. Y pero de alguna manera Basil Rachlich sigue trabajando en ajedrez por computadora y no sé exactamente qué está haciendo ahorita. Debe seguir trabajando en Chess Base, que sacó Fat Fritz, que es un programa que usa una red neuronal, pero en fin, eso es un poquito la historia de Ripka y de este señor Basil Rachlich, que lo que logró fue, al final de cuentas, que que los programas de ajedrez brincaran extraordinariamente, ¿no? Más adelante llegarían, la siguiente ola serían los programas con redes neuronales, salió Stockfish, bueno, quizás el programa más fuerte de código abierto y gratuito, ya vamos a hablar de eso, pero para mí el chisme es muy interesante, ¿no? La idea de que los programadores de ajedrez hayan hecho una carta reclamando que sus programas no juegan bien, ¿no? Y que les gana un programa que además es plagio. Bueno, si es plagio, ¿cómo es que el programa del cual fue plagiado no gana como ganaba el programa de Ripka, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que hay que hacer. Si la otra es, no se puede tener una investigación independiente si los que acusan también son parte del jurado, ¿no? Entonces, pero desde luego, ¿a quién ponen para investigar? Pues a los expertos, pero los expertos son los que se quejan, ¿no? Entonces estamos en una especie de círculo vicioso del cual pues no podemos decir mucho, ¿no? Yo creo que sí fue injusto, creo que Basil Rachlich debió haber dado más explicaciones al caso, pero también lo entiendo, ¿no? Háganle como quieran, piensen lo que quieran, me tienen sin cuidado, ¿no? No quieren que juegue Ripka, pues no juega y yo sigo trabajando en el sistema y le cambio el nombre y se acabó, ¿no? Y o me escondo atrás de una institución o una empresa que hace programas de ajedrez y aunque sepan que trabajo ahí, ya no saben qué trabajo hago y pero lo que sí es que tengo la impresión que con todo y que Radcliffe nunca quiso responder a muchas de las preguntas que se le hicieron, hay por ahí un video donde le preguntan, pero él responde un poco con evasivas, no sé si no quiere decir, pero yo creo que sí fueron injustos con él, ¿no? Me parece que él tenía que haber aclarado las cosas, como después se encontró, ¿no? O sea, él da crédito a la gente del código abierto, con el que leyó y estudió, ¿no? Y eso es perfectamente legal, ¿no? Pero bueno, la gran crítica fue que, por ejemplo, si Radcliffe hubiese dicho, yo usé partes de Fruit para mi programa, ¿no? Pues nadie podría haberlo acusado de nada. Pero él dijo, no, es código mío. O sea, yo leí probablemente el código del francés y lo modifiqué de manera que el francés no se había dado cuenta que se podía modificar y logré mejoras radicales que los demás no tenían acceso, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia y la polémica de Ripka, que ya no existe. Déjeme ver si si existe alguna página de Ripka. Sí, pues está Ripka Chess. Este, déjenme ver. Les voy a compartir la pantalla para que lo vean.
Este es Ripcaches. Se puede usar el clúster, se puede rentar el clúster para analizar con Ripka, ¿no? Hay un nuevo libro de aperturas para usarlo que es gratuito, el motor de Ripka, bueno, se quedó la versión 2.3.2 gratuita o Ripka 4 que se puede comprar, ¿no? Se puede usar el clúster, ¿no? La supercomputadora para hacer análisis, ¿no? Déjenme ver si hay. Vean, Ripka 4 no tiene interfaz gráfica, ¿no? Que se enlaza a través del protocolo UCI, ¿no? Pero no dice demo version, a ver qué dice. Bueno, si quieren entren, aquí está la página. Ripcache se llama. ¿No? Y se los voy a poner en el chat para que la tengan, ¿no? Ripcaches.com. Y bueno, hay mucha información que descargas, torneos, reportes de aperturas, a ver, en descargas que tenemos. Bueno, esto está actualizado hasta el 2016, así que hace 4 o 5 años que no le meten mano, ¿no? De todas maneras, está bueno que se tenga toda esta información aquí, ¿no? Bueno, básicamente hay que considerar que los programas de ajedrez hay un antes y un después, y el antes y después en el caso de Ripka, yo diría que fue muy evidente, ¿no? En el caso de Ripka, se logró que los programas de ajedrez dieran un gran brinco en su capacidad e inteligencia, ¿no? Y eso después vendría a añadirse años después, 15 años después o 20 años después, a las redes neuronales, ¿no? Así que ya hablaremos de eso, pero eso sería el tema de hoy, ¿no? No sé, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno, pues tienen tarea, ¿eh? Así que eh, pónganse a trabajar. Les voy a dejar otra tarea próximamente, probablemente el lunes que viene o el miércoles que viene, así que no se confíen. No son tareas muy difíciles, por ejemplo, esta tarea del tarjetero es un poquito latosa, pero es muy fácil, es una base de datos plana que no tiene mucha gracia, ¿no? Y entonces esa también será bueno que trabajen en ella, ¿no? Y le voy a pedir a Jessica que les ponga en el chat el enlace a la tarea, o sea, al último video, que es donde está la tarea, me parece, y al documento que le mandé. ¿Sale, Jessica? Sí, me ¿No? escucha, ¿Qué pasó? profe. Ah, ok, sí, sí lo subo. Sí, por favor, y bueno, espero al ratito también le voy a ¿sabes qué? Lo que hay que hacer, Jessica, mándame los correos de todos, ¿no? Ok, Para mandarles un correo a cada uno de ellos y decirles que por qué no están viniendo a clase, ¿no? ok, ¿Sale? Para sí, no hacerlo por el chat, sino directamente sobre el correo, ¿va? ok. Bueno, pues entonces si no hay nada más, vámonos a desayunar y nos vemos el próximo viernes por acá. Ya va a ser viernes otra vez, ¿sale? Sí. Gracias. Sale, nos vemos. Bye.